Boom, 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 boom. The sands beneath us, Boom, 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 the desert sky, boom, 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 a warm wind blowing, boom, 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 the stars are ice. boom, 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 boom. But everything changes in this world, Boom, boom, and nothing stays. boom, boom, boom. Our love's not a fossil, dearest girl. Boom, boom, Don't count the days. boom, 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 boom. Fly and wrestle, Boom, 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 look in my eye. boom, boom, boom. Kiss me tender. Bueno, entonces damos comienzo oficial a la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, por compartir con nosotros esto que a su vez nosotros queremos compartir con ustedes, que es de alguna manera el trabajo que venimos haciendo y ciertos frutos, ¿no?, que van dando a lo largo del camino y que uno trata de compartir. Bueno, esta es una conferencia que tiene... Sí. Perdón. Decía que esta es una conferencia que, bueno, que tiene, está movilizada por dos factores que se unen, que son, por un lado, la presentación del libro nuestro, de nuestro último libro en papel, ya que se va a imprimir por Letra Viva, que tiene el título El problema de la transmisión y los límites del lenguaje. Y por otro lado, y en íntima conexión, también poder dar noticia del curso que vamos a iniciar en abril, junto con Causa Clínica, que tiene el mismo nombre, El problema de la transmisión y los límites del lenguaje, y que de alguna manera, bueno, nos permite un mayor desarrollo de los temas, de muchos de los temas del libro, y también de otros que no están en el libro, pero que tienen que ver con la investigación y con el psicoanálisis. El libro, en principio, estaría saliendo a mediados de marzo ya. Esperemos que podamos cumplir con las fechas. Estamos trabajando con Letra Viva y codo a codo. Y el curso sí tiene fecha ya fija, que es empezaría el sábado, ya les digo, Gabriel, el primer sábado de abril, ¿es verdad? ¿El 6 de abril? No, perdón, el 10 de abril. El 10 de abril, sí. El 10 de abril. Segundo sábado de abril. Exacto. Y el curso va a ser con la plataforma Zoom cada 15 días, o sea, un sábado sí, un sábado no, en el horario de las 14 horas. Y tiene una duración de 10 encuentros el curso, más o menos de 2 horas de duración cada encuentro. Y la modalidad es virtual, con plataforma Zoom, lo que permite que podamos ser vecinos cercanos o vivir en distintos países y poder conectarnos de la misma forma, ¿no? Por lo menos esa es una de las ventajas, ¿no? Y también, bueno, el trabajo con el grupo, que participe del curso de posgrado, se va a completar con también comunicación en grupo cerrado por Facebook, y a través de los foros, donde, bueno, vamos a poder facilitar el intercambio y también utilizar otros materiales, ¿no?
Bueno, un poco esa es el aviso oficial. Y bueno, a ver, decíamos que hay una íntima conexión entre el libro que estamos presentando y el curso que vamos a dar, porque de alguna manera el libro se inserta en una serie de temas que venimos investigando y trabajando con Gabriel desde hace más de 20 años, acompañados por distintos colegas siempre que nos han ayudado, que han intervenido activamente. Y bueno, el que tenemos que mencionar sí o sí es a Federico Manson, que es con quien iniciamos este trabajo de investigación y psicoanálisis. Y bueno, también le dedicamos en memoria de él también esta conferencia. Dado bueno, el acotamiento temporal que tiene esta conferencia, ¿no? Que es con su duración limitada, solamente vamos a poder tomar algunos ejes, un par de ejes nomás temáticos que están trabajados en el libro y que también vamos a desarrollar en el curso. Y bueno, y va a haber muchos otros ejes que no vamos a poder abordar en el día de hoy, ¿no? Pero que bueno, quizás aparezcan algunas insinuaciones en la ponencia de hoy. Bueno, le doy la palabra entonces. Sí. Gabriel, ¿ya estás listo? Sí, sí, ¿qué tal? Sí. Bueno, aprovecho para saludar también que acaba de ingresar Adriana Casareto, a quien, bueno, agradecemos por alojarnos en Causa Clínica y además, bueno, con quien venimos teniendo también, es una de las personas con las que, de las colegas con quienes venimos teniendo una interlocución permanente y bueno, agradecerle por este espacio, bueno, por poder hacer en esta institución tan querida para nosotros este curso de posgrado. Y bueno. Perdón. Sí, Adri, dale. Buen día, bienvenidos todos, un gusto enorme sumarme a este espacio y bueno, el agradecimiento es de toda causa a ustedes porque realmente me parece un verdadero aporte lo que ustedes tienen para compartir con respecto a tanto trabajo en un área poco difundida, poco recorrida y que me parece que muy valiosa a los fines de poder a través de la investigación seguir avanzando con el eje que a los practicantes nos conduce, que es justamente la clínica, la práctica, y esta investigación va al lugar de nutrir ese trabajo y hace mucha falta más cursos, más conferencias que tengan esta orientación y entonces para Causa Clínica es un verdadero placer y estamos muy ansiosos por todo lo que acontezca aquí y en el curso. Así que gracias a ustedes por haber propuesto esta actividad en Causa. ¿Sí? Bueno, no interrumpo más. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con poder situar algunas cuestiones relativas a la problemática de la investigación psicoanalítica, ¿no? Y en primer lugar, podemos decir que la relación entre el psicoanálisis y la investigación presenta desde el comienzo diversos puntos de tensión y complejidad. Y algo similar sucede al indagar la conexión entre el psicoanálisis y la ciencia. Resulta oportuno, entonces, y como paso previo a la consideración de la especificidad de la metodología de la investigación psicoanalítica, examinar tales complejidades y tensiones. Tomaremos como referencia y como punto de partida para dar algunos pasitos más en esta dirección nuestros trabajos publicados anteriormente sobre este tema, bajo el título Investigación Psicoanálisis de Sherlock Holmes, Dupin y Peirce
a la experiencia freudiana. Es un texto que publicamos junto a Federico Manson en el año 2000, hace ya más de 20 años, y investigar la subjetividad, que también, acompañados con este colega, con Federico, publicamos en el año 2007. Y los dos libros fueron el fruto de un largo recorrido en la indagación de estas problemáticas, recorrido iniciado en el año 1900, bueno, a principios de los 90, en que fuimos articulando a su vez valiosas herramientas conceptuales y metodológicas provenientes de muy diversos saberes vinculados a la práctica investigativa. En la primera de esas publicaciones, precisamente, la línea de interrogación inicial estaba referida al lugar de la investigación en el campo del psicoanálisis, habida cuenta de las polémicas planteadas en torno al tema por parte de los mismos psicoanalistas. En segundo lugar, se presentaba una pregunta fuerte acerca de cómo pensar la relación entre el psicoanálisis y las ciencias, desprendiéndose de ello el interrogante acerca de la necesidad de reformular las coordenadas y metodología propias de la investigación en nuestro campo, abriéndose asimismo preguntas muy fuertes acerca del estado actual del cientificismo. Entonces, para comenzar, podríamos decir, nada más oportuno que introducir algunas preguntas, y yo voy a transmitirles ahora algunas de estas preguntas que podemos situar a la manera de señal de largada, ¿no? Y, en primer lugar, ¿cuál es el lugar de la investigación en la experiencia psicoanalítica? Podríamos decir, ¿cuál es el lugar de la investigación en la experiencia psicoanalítica hoy? ¿De qué manera se investiga, si es que se investiga, y cómo pensar ese movimiento de investigación? ¿Qué relación podemos establecer entre psicoanálisis e investigación? ¿Puede pensarse en los mismos términos que la investigación científica? Pregunta que es solidaria de otra que en cierto sentido la precede, que ¿es el psicoanálisis una ciencia? ¿Podría formularse, por otra parte, y sistematizarse para el psicoanálisis un método específico de investigación? ¿Cómo concebir una metodología de lo singular? Nos pareció también por entonces interesante situar algunas cuestiones relativas a la singularidad del objeto de la investigación psicoanalítica, y en este punto conviene situar que ese real que aborda el psicoanálisis a partir del descubrimiento freudiano del inconsciente es un real que ninguna otra ciencia llega a teorizar ni conceptualizar. ¿Es el objeto A el objeto del psicoanálisis? Tomamos aquí una pregunta de Lacan. ¿Habría de acotarse allí el interés de la investigación psicoanalítica? En conexión con esto, resultaron de sumo interés para nosotros en esos primeros pasos tanto las formulaciones de Carlo Ginzburg acerca del paradigma indiciario, contrapuesto por este autor al tradicional paradigma científico usualmente denominado como galileano, como la introducción por parte de Charles Sanders Peirce de un modo de inferencia lógica distinto de la deducción y de la inducción, particularmente propicio para formalizar el abordaje de lo real, el concepto de abducción. Por último, se consideró imprescindible abordar la singularidad de la investigación planteada desde la perspectiva del lugar del analista en el devenir de un caso, en todo lo que se pone en juego para que sus intervenciones alcancen alguna eficacia, recurriéndose para ello a la analogía con el método del detective en la investigación policial, tal como es presentado a través de la emblemática figura del Chevalier Dupin en la trilogía de Edgar Allan Poe y el mítico personaje de Sir Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. Y en cuanto a nuestro segundo volumen, Investigar la subjetividad, además de profundizarse allí las indagaciones acerca de la relación
entre el psicoanálisis y la ciencia, la especificidad de su objeto y los aportes de la semiótica, en particular el estudio del concepto peirciano de semiosis y la abducción, se consideraron de interés las investigaciones sobre el lenguaje llevadas a cabo por otro de los filósofos más influyentes del siglo pasado, Ludwig Wittgenstein. No obstante, el punto de interés central se situó por entonces en torno de cierta polémica que podríamos resumir así. ¿Debe interesarle al psicoanalista la búsqueda por la vía de la investigación de la eficacia clínica? ¿Puede interesarle o debe interesarle al psicoanalista la búsqueda de la eficacia clínica? Pregunta que sin dudas tiene fuertes connotaciones éticas, entre ellas la reformulación del concepto de abstinencia, en tensión con la búsqueda del poder terapéutico planteado por Freud, y la reapertura del expediente acerca de la orientación de la cura y la configuración del dispositivo analítico. Cómo repensar el dispositivo analítico hoy, cosa que la misma pandemia ha llevado a abrir una pregunta fuerte, por ejemplo, respecto de cómo pensar la presencia del analista. A propósito de la ética, varios pasajes de nuestro Investigar la subjetividad estuvieron dedicados a interrogar a sí mismo los fundamentos e implicancias éticas de las prácticas científicas, lo cual inesperadamente fue cobrando a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19 cada vez más actualidad. Entre los temas desarrollados en ese contrapunto, en el que invitamos también a la conversación algunos emblemáticos científicos del siglo XX, como Niels Bohr y Werner Heisenberg, podemos destacar lo relativo a la delimitación del campo específico de la investigación psicoanalítica, como decíamos, la problemática del objeto y el método, y el problema del sujeto en la investigación científica a partir del sorprendente pronunciamiento de Lacan. El sujeto del psicoanálisis es el mismo que el sujeto de la ciencia. Pero entonces, ¿es necesariamente un obstáculo para la investigación la subjetividad del investigador? Retomando lo que planteábamos recién, tomábamos un fragmento de una entrevista que le realizara a mediados de los años 70 una, no sé si colega o periodista italiana, Emilia Granzotto, a Lacan, publicada originalmente en la revista italiana Panorama. Es en realidad un fragmento que ha tomado bastante difusión en el último tiempo, pero que vale la pena evocar. Ahí le pregunta la entrevistadora qué relación guardan entre sí hoy día la ciencia y el psicoanálisis. Responde Lacan: para mí, la única ciencia verdadera, seria para seguir, es la ciencia ficción. La otra, aquella que es oficial, que tiene sus altares en los laboratorios, avanza a tientas y a locas y comienza a tener miedo de su sombra. Pareciera que a los científicos también les llegó el momento de angustia. En sus laboratorios asépticos revestidos de sus guardapolvos almidonados, 1974. Esos viejos niños que juegan con cosas desconocidas, manipulando aparatos siempre más complicados e inventando fórmulas siempre más oscuras, comienzan a preguntarse qué es lo que podrá sobrevenir mañana y qué terminarán aportando sus investigaciones siempre novedosas. En fin, digo, ¿y si es demasiado tarde? Se llaman biólogos, físicos, químicos, para mí están locos. Solamente por el momento, mientras están en vías de destruir el universo, se les ocurre preguntarse si por azar eso que hacen no sería peligroso. Y si todo saltara, estábamos en medio también de la Guerra Fría, ¿no? Donde había distintos peligros que todavía están latentes, ¿no? Van a permanecer así.
¿Y si todo saltara? ¿Y si las bacterias, tan amorosamente cuidadas en los blancos laboratorios, se transmutasen en enemigos mortales? ¿Y si el mundo fuera barrido por una horda de esas bacterias con toda la mierda que lo habita, comenzando por los científicos de los laboratorios? Hay 3 posiciones imposibles dichas por Freud: gobernar, educar y psicoanalizar. Agregaría una cuarta: la ciencia. Tan cerca como las demás, los científicos no saben que están en una posición insostenible. Gaby, Sí, hay alguien que quiere entrar. ahí le doy ingreso. A ver, un segundito. Hacemos una pausita. Uy, había 5 personas en lista de espera. Ahí va. Gracias, Adriana, porque yo me entusiasmo y me olvido de mirar. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a quienes se van sumando. Y bueno, retomo el hilo de lo que decía Lacan en esta entrevista, ¿no? Que podemos decir que tiene resonancias bien actuales, ¿no? Al día de hoy, en el contexto de pandemia. Y bueno, esperemos que por lo menos esta pandemia pronto pase, no digo que pase a la historia, pero que por lo menos nosotros aquí en el hemisferio sur, esperando que lleguen las vacunas antes del invierno, ¿no? Pero bueno, no es casual que entre todas las ideas que dispara esta terrible situación aparezca en el imaginario colectivo como una sospecha que todavía permanece ahí latente, el retorno de la idea de que algo de todo esto pueda haber sido provocado por la manipulación científica indiscriminada, ¿no?, de la naturaleza, con el fantasma de la guerra bacteriológica en primer lugar. Lacan expresaba su preocupación por una ciencia que no se interesa ni se interroga por sus consecuencias. Y en este punto podemos decir que el psicoanálisis, por lo menos como nosotros lo pensamos y lo sostenemos, toma extrema distancia, rechazando toda asimilación a esa concepción. Sin embargo, podemos tomar otra perspectiva que consiste en no reducir la definición de ciencia a ese único rasgo siniestro que recién destacábamos junto con Lacan. Y entonces, incluir otros caracteres que también son predicados de lo científico, pero que revisten un valor distinto y pueden abrir el juego a forjar creativamente las herramientas técnicas y metodológicas requeridas en cada caso para una investigación genuina, tal como venimos proponiendo en nuestras anteriores publicaciones. Ahí sí, tal como se verifica una y otra vez, psicoanálisis e investigación se alimentan y enriquecen recíprocamente. Quizás sea necesario retomar entonces las ideas más básicas y generales sobre lo científico, entendido como aquello que define a toda práctica que aborda un fenómeno u objeto desconocido, un hecho sorprendente o una regularidad inesperada, en términos de Peirce, con el propósito de hacerlo inteligible. Vale decir, una práctica científica que pueda advenir en experiencia investigativa concreta en acto. En nuestra opinión, esa es la idea de ciencia que, por ejemplo, pregonaba el fundador de la semiótica, Charles Sanders Peirce, quien parece haber previsto los peligros que años después advirtiera Lacan al hablar del científico que avanza a tientas y a locas y no se pregunta qué podría sobrevenir, o si eso que hacen no sería peligroso. Quizás a partir de ello es que Peirce asevera que las ciencias han sido hechas con un propósito y que un propósito es un deseo operativo.
parece que la ciencia actual se olvida que se originó por un propósito. Hay una intervención de Heisenberg que nosotros retomamos también, en donde él plantea incluso acerca de qué registro puede tener el investigador de aquellos propósitos que no se presentan solamente en un nivel consciente, ¿no? Heisenberg como físico nuclear, ¿no? Pero sin embargo se hace una pregunta que se podría decir que está en sintonía plena con las coordenadas del psicoanálisis. Entonces, parece que la ciencia actual se olvida que se originó por un propósito, es un modo de decir lo que Lacan situaría más tarde como la forclusión del sujeto en la ciencia, o lo que es peor, podríamos agregar, su degradación en tanto objeto del rendimiento al servicio de los imperativos económicos de las corporaciones que comandan las investigaciones científicas con el único propósito de multiplicar su capital y su patrimonio. Peirce nos conduce a destacar aquel otro posicionamiento, el del científico que se compenetra con un propósito concreto, vital y explicitado, como por ejemplo encontrar la vacuna o el procedimiento adecuado para neutralizar el virus desatado en pandemia mundial. Entonces, sí, de todos modos, ahí ustedes habrán visto en todos los canales de televisión cómo se cruza, ¿no? Esa investigación genuina y, por otro lado, lo que aparece en términos de ciertas manipulaciones al servicio de otros intereses, ¿no? Pero bueno, entonces sí, guardando las distancias en la comparación, el psicoanálisis se asemeja en su posición a la del científico cuando en su praxis concreta está lanzado también a encontrar, junto con el analizante o junto con una comunidad de colegas en relación a la inserción en determinada área clínica en particular, cómo encontrar el alivio subjetivo, el alivio de un padecimiento psíquico desencadenado sobre el que se desconoce la causa. Y es aquí donde retomamos nuestro propósito, que es continuar con la búsqueda de aportes que puedan hacer crecer y desarrollar la praxis psicoanalítica. Pero es que aún puede desarrollarse el psicoanálisis, no es ya una disciplina acabada. En la misma entrevista recién citada, Lacan contestará: el psicoanálisis, al contrario, no ha alcanzado del todo sus límites. Hay aún muchas cosas para descubrir, tanto en la práctica como en la doctrina. En el psicoanálisis no hay solución inmediata, sino solamente la larga y paciente investigación de los por qué. Ahora bien, esto último que describe Lacan para el psicoanalista es la misma actitud que podría definir a un investigador científico con el propósito de investigar, bueno, cualquier regularidad inesperada que se le presente. Es por eso que insistiremos aquí en retomar nuestra indagación sobre los paradigmas científicos y los métodos, las paradojas de la lógica, la semiótica y el estudio de los límites del lenguaje. Es que seguimos apostando en el avance del psicoanálisis como una praxis que puede tener el atributo de científica, entre comillas, si entendemos lo científico en las coordenadas de su espíritu fundacional. Bueno, cedo la palabra a Oscar. Sí, adelante. Gracias, Gabriel. Creo que hay alguien que se quiere conectar. Bien, ahí le damos ingreso. Dale. Y también te iba a pedir si podemos compartir en pantalla la imagen del nudo entre psicoanálisis, investigación y ciencia. Muy bien, vamos a compartir. Uh-huh. Voy a necesitar mis anteojos. Los anteojos, muy importante. Ahí está, se está bien apareciendo.
Bien. Perfecto, ahí está. Bueno, a ver, recurrimos a un signo icónico para que nos produzca también sentidos distintos al signo palabra nomás, ¿no? El signo icónico es trabajado por Peirce con bastante intensidad y nosotros lo tomamos, varios desarrollos de él en distintos momentos. Y en principio, para explicar un poquito, una de lo que plantea Peirce sobre el signo icónico es que uno de sus niveles es justamente el signo diagramático, o sea, poder visualizar en un dibujo distintas relaciones entre distintos elementos, ¿no? Bueno, lo que nos permite este icono, este diagrama, es tratar de entender un poco lo que estaba hablando Gabriel recién, que es uno de los ejes de nuestro trabajo, que es esta relación, ¿no? A veces problemática, a veces difícil, a veces en tensión y a veces en intersección, ¿no? Ahí podemos ver que hay lugares de intersección entre estas tres cosas distintas, ¿no? Hay que partir que son distintas cosas: el psicoanálisis, la ciencia y la investigación. Son campos distintos, pero que tienen sus lugares de intersección, y eso es lo que nosotros investigamos. Y lo investigamos también porque, a ver, no es simplemente un tema de curiosidad, sino que lo que se comprueba es que hay relaciones, ¿no? Hay relaciones reales entre la ciencia y el psicoanálisis y la ciencia, y las prácticas investigativas con ellos dos. La investigación tampoco queda reducida ni a la ciencia ni al psicoanálisis, ¿no? Y para empezar podemos hablar de la famosa investigación sexual infantil, ¿no? Y nosotros trabajamos un poco también hablando de este lugar, digamos, del investigador, con los paradigmas de Sherlock Holmes y de Dupin, también, ¿no? No son psicoanalistas, sin embargo, algo de su hacer, de su saber hacer, o de su forma de investigar, aporta a nosotros como psicoanalistas, ¿no? Bien, lo que vamos al vínculo entre psicoanálisis e investigación. La relación entre psicoanálisis e investigación también es problemática, no es lineal, ¿no? Es compleja. Y nosotros vemos que, a ver, para darle un poco de concreción a esa relación problemática entre investigación y ciencia, podemos empezar por un tema lógico, que son las paradojas. Nosotros sabemos, no por estudiar lógica, sino por seguir a Lacan, por hacer psicoanálisis, por escuchar a nuestros analizantes, el valor tremendo que tienen las paradojas o las contradicciones en el discurso, ¿no? Para nosotros las paradojas o las contradicciones en el discurso del analizante muchas veces son indicios ahí del sujeto dividido. Muchas veces son indicios de algo de lo real que está en juego y que solamente se expresa justamente con la contradicción o con la paradoja. Desde la epistemología tomamos esto, ¿no? Y vamos a jugar con dos paradojas. Con la paradoja, perdón, de dos proposiciones que aparentemente son contradictorias. Una es Freud, cuando Freud dice: el psicoanálisis es inseparable de la investigación, ¿no? En varios lugares, Freud postula que el psicoanálisis y la investigación van unidos, ¿no? Incluso que el poder terapéutico está unido con la investigación misma, ¿no? La otra frase es de Lacan: yo no soy investigador, ¿no? Allá por el seminario 11. Y nada, seguido de críticas serias a lo que se llamaba investigar o lo que se llama investigar cuando entra en el ámbito académico de producir investigaciones
justamente por sostener, digamos, un aporte del Estado, un aporte para sostener investigaciones, etcétera, ¿no? En ese momento Lacan se está peleando un poco con eso. Pero nos parece que sitúa una paradoja en términos de algo complejo, ¿no? que es la relación entre el psicoanálisis y la investigación. Bien, justamente lo que decimos nosotros es que ahí afinamos los oídos, ¿no? Cuando escuchamos una contradicción o una aparente paradoja. ¿Por qué? Porque nos está indicando de vuelta algo que tiene que ver con lo real. Entonces, en este caso, algo que tiene que ver con lo real de esa intersección entre el psicoanálisis y la investigación. Hablando justamente, ¿no? de entonces sostenernos en una argumentación lógica que incluya la atención en las paradojas y en las contradicciones, evidentemente estamos hablando de una lógica que supera la lógica proposicional clásica, ¿no? Creemos que esto fue un tema de mucho obstáculo, ¿no? Cuando se hablaba de, bueno, hay que ser lógico, la investigación tiene que tener su lógica, y uno por ahí iba directamente a la lógica proposicional y dice, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? La lógica excede en muchísimo el tema de la lógica proposicional. Bueno, y uno de los que le han dado, pioneros que le han dado esta expansión y este desarrollo ha sido Peirce, ¿no? Charles Sanders Peirce. A ver, en este punto nos gustó algo que se llama lógica de la vaguedad, ¿no? que se habla a veces de lógica de la vaguedad, que tiene que ver con lógicas que no sean binarias, ¿no? Que no tengan valor de verdad. Una proposición tiene que ser verdadera o falsa y no hay otra opción. Bueno, hay lógicas que exceden este binarismo por ejemplo, en relación a otorgarle verdad o falsedad a una proposición. Lógica de la vaguedad, hay muchos lógicos que hablan de lógica de la vaguedad. No es una invención, ¿no? Nuestra, ni viene de hace mucho tiempo. Peirce habla de lógica de la vaguedad. Russell, ¿no? Uno de los pilares, por ejemplo, de Mario Bunge. Mario Bunge lee y ha estudiado a Russell y es uno de sus pilares en relación a la lógica analítica. Bueno, Russell mismo, Bertrand Russell, sostiene la validez de pensar de la vaguedad como una forma de entender cierto movimiento lógico y de investigación. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque, de vuelta, esto no, me parece que puede, lo que nos permite a todos es entrar con más liviandad cuando decimos, bueno, a ver, analicemos lógicamente esto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, vamos a analizar racionalmente un asunto, vamos a tratar de ubicar causas y efectos, vamos a tratar de armar una argumentación, ¿no? Entonces, con esos componentes ya estamos armando una argumentación lógica, ¿no? Y no tenemos que ir a ver tablas de verdad ni ninguno de esos dispositivos. Y es más, ¿no? Lo que se empieza a ver es que en toda investigación uno empieza con algunas hipótesis que vamos a llamar vagas, ¿no? En general. Sí, Oscar, sí, Gabriel. Ahí, como para que esto que estabas presentando no quede en la más absoluta vaguedad, podemos poner un ejemplo muy, muy concreto, ¿no? Que podemos tomar de la astrofísica, ¿no? Que es una de las ciencias que nos nutre en estas articulaciones también que venimos haciendo, y es lo que se conoce, en realidad en el más absoluto desconocimiento, ¿no? Como la materia oscura. La materia oscura. ¿Por qué digo que esto podemos pensarlo desde esta misma perspectiva, ¿no? De la vaguedad? En realidad se está poniendo un nombre ahí, algo que se infiere a partir de lo que no encaja en los cálculos matemáticos de los astrofísicos,
pero se infiere con una fuerza muy importante, ¿no? Al punto de llegar a sostenerse que el 85% de la composición del universo está hecho de esa supuesta materia oscura, ¿no? Ahora, materia oscura es un modo de llamar a algo de lo que, salvo por eso que no encaja en los cálculos y ecuaciones matemáticas, sin embargo, no hay ningún modo hasta ahora posible de captación, ¿no? Ni de captación sensible, ni de captación a través de ninguno de los artificios con los que cuenta actualmente ninguna de las ciencias. ¿No? No hay ninguna captación de eso, más que hay algo que no encaja, ¿no? Y que persiste en hacerse presente en la inadecuación de esos cálculos y esas ecuaciones, ¿no? Exacto, sí. Sí, gracias, Gabriel, porque justamente eso que aparece ahí, ¿no? Fuera de los cálculos de lo que se esperaba, no es ninguna vaguedad. Y acá de vuelta Bertrand Russell nos ayuda. La vaguedad pertenece al lenguaje, no a las cosas, no al mundo. Entonces Bertrand Russell hace esta distinción. Tenemos que tener en cuenta lo que es el lenguaje de lo que es el mundo. Y a veces los problemas son cuando adscribimos las propiedades del lenguaje al mundo. Nosotros podemos traducir cuando dice al mundo a lo real, quizás, ¿no? Claro, en términos de Lacan podríamos decir no hay vaguedad de lo real. Exactamente, ¿no? En todo caso, lo real, como dice Peirce, es lo que nos golpea, lo que irrumpe, lo que no cuaja, lo que está fuera del cálculo que teníamos predeterminado, ¿no? Entonces, y sí, absolutamente. Y si quieren, cierro el tema de la vaguedad con un párrafo de Freud en Introducción al Narcisismo. Se los voy a leer porque también es muy interesante y tiene que ver justamente con el abordaje epistemológico, con esta diferencia al psicoanálisis en relación a otras ciencias. Bueno, se los leo. Dice, el contexto en que escribe este párrafo Freud está hablando queriendo sostener su idea de que hay una división entre el libido del yo y libido sexual. Contra Jung, que trata de unificar todo, digamos, con tal sentido común, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que dice. Entonces, Freud lo que está diciendo es que por ahí, quizás para una ciencia especulativa, para una teoría especulativa, esta división que hace él entre libido del yo y libido objetal no cuaja, porque es muy vaga, ¿no? Porque no es precisa. Sin embargo, esto es lo que dice Freud, ¿no? Dice, es precisamente esta la diferencia que separa una teoría especulativa de una ciencia basada en la interpretación de la empiria, ¿no? Acá en este momento está ubicando entonces al psicoanálisis como una ciencia basada en la interpretación de la empiria, de la experiencia. Dice, esta última no envidiaría a la especulación el privilegio de un fundamento lógicamente inatacable, sino que se contentará con ideas iniciales nebulosas, apenas aprehensibles, que esperará aclarar o podrá cambiar por otras en el curso de su desarrollo. Tales ideas, ¿no? Esas ideas primeras, no constituyen en efecto el fundamento sobre el cual reposa tal ciencia, pues la verdadera base de la misma, ¿no? De las ciencias de la empiria, es únicamente la observación. No forma la base del edificio, esas ideas, ¿no? Iniciales, sino su coronamiento, y pueden ser sustituidas o suprimidas sin daño alguno, ¿no? Entonces, digo, acá aparece concretamente, ¿no? en la metodología freudiana, esta idea de que se parte, a lo mejor, de ideas vagas, y de a poco se las va tratando de ir afinando, pero no por el movimiento de la idea misma, que sería una pura deducción, ¿no? O quedarse en el nivel simbólico, sino en la contrastación con la observación.
Evidentemente lo que llama Freud observación es la experiencia clínica y los datos clínicos que vamos, en todo caso se llama la escucha para nosotros que la observación, ¿no? Sí, pero que bueno. Incluso, discúlpame, Oscar, que Sí. incluso en realidad venimos también situando esto en términos de otro concepto que trasciende lo que tiene que ver con cargar las tintas en alguno de los sentidos, ¿no? Ya sea la escucha, ya sea la vista, ¿no? Que es el concepto de captación, ¿no? Que es más inespecífico, pero que nos permite también incluir en la cuenta aquellos registros que no son necesariamente conscientes, pero que son claves en lo que se juega en lo real de la transferencia. Sí. Sí, cerrando un poquito entonces, y volviéndolo al lenguaje más lacaniano, es un poco esto que dice Lacan cuando se habla en general, no solo Lacan, de la praxis, ¿no? como un andamiaje simbólico que aborda lo real. Y lo real, ante esa inmiscusión de lo simbólico sobre lo real, reacciona. Esa reacción es lo observable para nosotros. Esa reacción de lo real son los datos que nosotros tenemos que tomar para ir modificando la teoría para que se amolde lo más posible a ese real que nosotros queremos abordar. Bueno, decíamos, ¿no? Recién, hace un ratito Gabriel hablaba de la semiótica, la lógica, de distintas herramientas que podían sernos útiles a nosotros los analistas. Bueno, tomamos ahora para esta conferencia algunos de los que nosotros tomamos, algunas herramientas lógicas y semióticas. En relación a la lógica y lo que seguimos diciendo, ahí aparecía como un concepto, dijimos, no tan utilizado en general en los abordajes epistemológicos clásicos, que era la abducción, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito más el tema de la abducción, vamos a Peirce. Y Gabriel, si podemos poner la imagen de deducción, inducción y abducción, creo que le pusimos el título a esa imagen. A ver, ahí ya lo comparto. Dale. Porque la abducción es un tema que parece sencillo, y es sencillo, y parece complejo, y es complejo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, a ver, la abducción es uno de los 3 elementos justamente de esta tríada, ¿no? Una tríada no por casualidad, donde Peirce, en general, toda su lógica y semiótica la basa en una lógica triádica. Acá tenemos la tríada que nos interesa, es lo que Peirce define como los únicos 3 modos de inferencia posibles para razonar. Es así de tajante. Con esto, por ejemplo, se peleaba un poco Samaja, ¿no? Cuando quería hacer incluir a la analogía. Bueno, nada, por eso digo, ahí aparece la complejidad. Pero si queremos ser simples, me parece que esto es una buena manera de poder entender estos 3 modos de razonar o de validar nuestros razonamientos o de argumentar, ¿no? La deducción, ¿no? Que es lo que más conocemos. La deducción implica que tenemos una regla o una ley que damos por verdadera, ya la damos por verdadera, no es un problema, ya la damos por verdadera esa ley. Entonces, a partir de esa ley desprendo casos particulares de esa ley. Entonces, como la ley era verdadera, los casos particulares entonces tienen que ser verdaderos. No hay objeción a eso. Por eso es necesaria esa inferencia, ¿no? Eso sería la deducción. La inducción, a ver, el tema de la deducción es que, fíjense, simplemente juega a nivel de lo simbólico, a nivel de no se mete con las cosas concretas la deducción. La inducción, en cambio, sí, ya se mete un poco con el mundo, con las cosas. ¿Cómo es la inducción? Tengo una regla o una ley, pero no sé si es verdadera o no es verdadera. Entonces, ¿qué hago? Deduzco
un caso particular de esa ley y después hago el experimento. Observo qué pasa con ese caso particular. Si ese caso particular resulta verdadero, bien, entonces hago con la misma ley otro caso particular y veo qué pasa. Y veo, y si se concreta es verdadero, bien. Y si hago otro caso particular y también me da verdadero, entonces mi mente cada vez está más inclinada a pensar que esa ley es verdadera. Pero esa adscripción de que es verdadera es inductiva. Quiere decir que yo estoy suponiendo que como se dio en 3 casos, entonces se va a dar en todos. Entonces, por inducción, digo que la ley es verdadera, ¿sí? Pero en realidad no tenemos la certeza. Ahí ya no tenemos la certeza. Y por último, tenemos la abducción. La gran diferencia con la abducción es que no tengo ninguna regla ni ninguna ley. Y de repente me encuentro o choco con un hecho sorprendente, con algo que pasa, singular y que me sorprende y que no tengo explicación. Con mis conocimientos actuales no puedo dar cuenta de por qué pasó eso. Entonces, lo que hago es que trato de articular ese evento, ¿no? ese caso singular, como si fuera, justamente, mientras ese evento y es algo singular no es caso. Entonces, trato de pensar eso que pasó como si fuera un caso particular de una ley que tengo que inventar o que tengo que buscar porque no se me había ocurrido, ¿no? Bueno, el armar, esto de armar un hecho singular y armarlo como un caso de una ley, eso sería la abducción, ¿sí? Y decía, en el sentido más simple, la abducción es armar una conjetura ante algo que no puedo explicar, que no tengo ninguna regla a la cual adscribir. Entonces, no sé qué pasó. Bueno, entonces digo, esto debe ser un caso particular de esta ley. Bien, esa es una abducción. Armé una conjetura sobre lo que pasó, que por supuesto no tengo garantía de que eso sea cierto o verdadero. Bien, bueno, esto que les acabo de decir lo trabaja mucho Charles Sanders Peirce y nosotros también lo trabajamos, sobre todo para pensar el tema de varias intervenciones del analista del lado de la abducción, ¿no? Justamente, donde no hay garantías, donde no es que tenemos una ley y al sujeto no lo podemos clasificar. No nos basta, ¿no? Esto de, por ejemplo, con lo que pasa con las estructuras clínicas. Ah, es un sujeto neurótico, es un obsesivo. Bien, lo podemos ubicar, pero ahí es un caso particular. Y en la medida que trabajamos en lo particular, no producimos efectos subjetivos. El efecto subjetivo es cuando podemos poner algo de lo singular, ¿no? En ese caso particular. Bueno, por eso esa es nuestra aproximación que después vamos desarrollando en relación a estas lógicas de operación, de afrontar una investigación con la clínica, ¿no? Es lo que de a poquito vamos tratando de arrimar, ¿no? Es como si tuviéramos, así como la física está dividida en la física básica y la física aplicada, nuestro trabajo ha sido un poco, bueno, a ver, investigación básica, donde vemos semiótica, lógica, algunas cosas de lingüística, etcétera, y cómo después se puede aplicar de alguna manera a la clínica psicoanalítica, ¿no? Bien, y el otro elemento que hemos trabajado mucho, y Gabriel, si lo tenés también, es el signo peirciano. El diagrama del signo peirciano, como diferente al signo saussuriano, del que nosotros, ¿no? en la facultad nos familiarizamos más justamente por el tema del significante del signo lingüístico saussuriano. Bueno, el otro fundador de la semiótica, que es Peirce, planteaba más o menos al mismo tiempo otro esquema de signo diferente del saussuriano, sobre todo porque son 3 elementos en interacción, ¿no? El signo es un operador ternario, terciario, de terceridades. No se puede reducir a relaciones biunívocas, ni de a dos, binarias, perdón. Ahí vemos el diagrama básico de lo que es el signo para Peirce. Una de las grandes ventajas que tiene el signo peirciano es que incluye
vuelve a introducir el objeto, ¿no? En el signo saussuriano teníamos significante y significado, y el objeto no aparecía en el diagrama. En cambio, acá tenemos un diagrama que hace aparecer el objeto. Por más que para nosotros siempre el objeto esté perdido. Pero sin embargo, que el objeto esté perdido no quiere decir que no hay objeto. Y esto es un punto importante. Entonces, para la semiosis subjetiva necesitamos este signo, ¿no? Armado, este signo de 3 elementos, ¿no? Bueno, no nos vamos a extender ahora en esto, pero sí marcar esto, ¿no? Eso después lo vemos a lo último, Gaby, esa parte, porque anticipamos que lo vamos a utilizar. Bien. Bien. Bueno, y otro, como decía Gabriel, y otro digamos, de las herramientas o de los lugares donde hemos ido a buscar y a brevar en ideas y herramientas ha sido Wittgenstein. Así que ahora Gabriel también hizo un recorte de uno de los sesgos que hemos trabajado de Wittgenstein, que de alguna manera nos va a llevar al tema del patos. Pero bueno, lo dejo a Gabriel con la palabra. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y sí, una breve presentación, una breve presentación para finalizar nuestra exposición. Y ya después pasar, bueno, a las preguntas o comentarios que quieran ir haciéndonos llegar. En donde vamos a situar algunas referencias que fuimos encontrando y que nos resultaron muy interesantes de alguien que, además de ser uno de los filósofos más importantes del siglo XX, es una referencia muy importante en Lacan, muy importante, no del todo explicitada, pero muy importante. Y si en algún momento tienen oportunidad de adentrarse en la obra de Wittgenstein, van a tener también la sensación de que Wittgenstein leyó a Lacan, ¿no? Y cuando uno ve las fechas de los escritos y ve las fechas, se da cuenta que en realidad Lacan lo leyó a Wittgenstein, ¿no? Y que tiene una presencia mucho más fuerte de la que es explicitada. Una de las cosas, de las referencias que quería tomar, que son muy breves, tienen que ver con el modo en que él empieza a pensar lo relativo a la relación entre la representación y lo representado. Y van a ver que vamos a hacer un recorrido que nos va a permitir ir al hueso de uno de los puntos que más nos interesa en el campo del psicoanálisis, que es lo relativo a ese cruce entre la palabra y la afectación en el cuerpo, y las implicancias que esto tiene en la clínica. Estoy anticipando el final del recorrido, pero como para que puedan tener una orientación de hacia dónde estamos dirigiendo lo que ahora les voy a transmitir. Entonces, va a decir Wittgenstein, las proposiciones lógicas describen la armazón del mundo, o, mejor dicho, la representan, no tratan de nada. Dan por supuesto que los nombres tienen referencia y las proposiciones elementales sentido, y esta es su conexión con el mundo. El hecho de que ciertas combinaciones de signos que tienen en lo esencial un determinado carácter sean tautológicas ha de manifestar evidentemente algo sobre el mundo. Este es el punto decisivo. Decíamos que en los símbolos que utilizamos hay algo arbitrario y algo que no lo es. Nosotros no expresamos lo que queremos con ayuda de los signos, sino que en lógica es la propia naturaleza de los signos naturalmente necesarios la que habla por sí misma.
Conociendo la sintaxis lógica de un lenguaje sígnico cualquiera, todas las proposiciones de la lógica están dadas. Pero entonces, ¿cómo podría un enunciado o una proposición asimilarse lógicamente a lo que intenta representar, ¿no? A un acontecimiento, por ejemplo? Lo que posibilita que la expresión lingüística sea una figura de lo figurado es, como hemos trabajado en otro lugar, su correspondencia estructural. Y ahí vamos a tomar una cita de Russell, del prólogo que Russell escribe para el Tractatus Logicus Philosophicus, donde dice: Wittgenstein compara la expresión lingüística a la proyección en geometría. Una figura geométrica puede ser proyectada de varias maneras. Cada una de estas corresponde a un lenguaje diferente, pero las propiedades de proyección de la figura original permanecen inmutables, cualquiera sea el modo de proyección que se adopte. Estas propiedades proyectivas corresponden a aquello que en la teoría de Wittgenstein tienen en común la proposición y el hecho, o lo representado, ¿no? El acontecimiento, siempre que la proposición asevere ese hecho o acontecimiento. Wittgenstein empieza su teoría del simbolismo con la siguiente afirmación: nosotros nos hacemos figuras de los hechos. Una figura, dice, es un modelo de la realidad y a los objetos en la realidad corresponden los elementos de la figura. A su vez, la forma lógica de un acontecimiento, de un hecho, la misma que volvemos a encontrar en la proposición que lo representa, estará determinada por el tipo de objetos que lo originan, dependiendo de la naturaleza del objeto, es decir, de las propiedades internas del objeto, cuáles son los tipos de hechos de lo que estará en condiciones de formar parte. El hecho de que las cosas tengan una cierta relación entre sí se representa por el hecho, valga la redundancia, de que en la figura que lo simboliza, sus elementos tienen unos con otros una relación de correspondencia. En la figura y en lo figurado, según Wittgenstein, debe haber algo idéntico para que una pueda ser figura o representación de lo otro completamente. Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo o manera, justa o falsamente, es su forma de figuración. Y fíjense que acá, en la forma de figuración, o lo que podríamos situar en términos de la mostración o la manifestación, podemos situar, por ejemplo, las figuras del acting out y del pasaje al acto, como modos de manifestación de aquello que el sujeto no puede decir. Voy a tomar una referencia como para poder ilustrar algo de esto y ya vamos a pasar a los comentarios y preguntas, donde va a ilustrar Wittgenstein con un ejemplo algo de lo que estamos intentando transmitir aquí respecto de esa correspondencia estructural, ¿no? Él dice: el disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, están todos unos respecto de otros en aquella íntima relación figurativa que se mantiene entre lenguaje y mundo. A todo esto es común la estructura lógica. Yo ahora voy a compartir pantalla para poder situar algo de esto, para poder ilustrarlo. Miren, vamos a las imágenes, ¿no? Nosotros tenemos aquí una partitura musical, una escritura, algo en la materialidad del papel, ¿no? Lo podemos imaginar. Pero fíjense que es interesante poder pensar de qué manera
imagínense los discos gramofónicos, en donde esa transmisión, ¿de qué manera se lograba reproducir el sonido? Por la fricción de la púa en el disco. Y es el día de hoy, pasados más de 120 años de la invención del disco gramofónico, nos resulta difícil pensar cómo la fricción de una púa con un pedazo de plástico después en el vinilo podía hacer que esto sonara así, ¿no? Ni que hablar de estos otros soportes, ¿no? En donde esa misma estructura se reproduce digitalizada, ¿no? En una reproducción binaria, si se quiere. Ahora bien, fíjense que ahí esa transmisión de las ondas sonoras, ¿sí? No solo se puede transmitir de manera atmosférica por distintos modos de transmisión, por ejemplo, el aire, por ejemplo, el agua en los sonares de los barcos, con lo que pueden ir incluso haciendo mapeos topológicos, ¿no? Puede escucharse a partir de eso el latido del corazón de un bebé, ¿no? Ahora bien, fíjense que nosotros estamos viendo ahí, estamos escuchando algo para todos conocidos, ¿no? La música de los Beatles, pero seguramente a cada uno y a cada una de ustedes escuchar esta música probablemente tenga una repercusión, como sucedía en el público de los Beatles, absolutamente singular. Fíjense en la expresión de cada una de esas admiradoras, de cada una de esas participantes en ese recital, no sabemos cuál es, ¿no? Incluso la cara de la agente de policía que está ahí, no sabemos si para llevar detenidos y para, en fin, para resguardar a alguien que está en un completo estado de afectación, ¿no? Y si recorremos cada uno de los rostros y lo que ahí se expresa, podemos ver que esa misma estructura musical, ¿no? Que parte de una partitura que hemos visto cómo se transmite a través de medios de lo más heterogéneos, también se encarna, ¿sí? Y ahí vemos los singulares modos en que se encarna en cada una de aquellas personas que, por ejemplo, asisten a un recital. Pero esto mismo que podemos situar aquí, podemos pensarlo en el amplio campo de la palabra y el lenguaje en su afectación de los cuerpos. Bueno, hasta aquí la presentación y abrimos ahora, en todo caso, a la conversación, a los comentarios, las preguntas que nos quieran hacer llegar. Muchas gracias. Hola, yo tengo algo para comentar. Hola, Oscar, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Bueno, les aclaro, si se me escucha bien, que yo voy a ser su alumno en el curso a partir de abril. Ya estoy inscripto. Gracias. Y bueno, me gustó mucho la presentación, me gusta la orientación investigativa que tienen. Además de que somos amigos, entonces no aspiro a ninguna objetividad. Yo voy a hacer 3 comentarios breves para no quitarle tiempo a las demás personas. Uno de ellos es un chiste. Resulta que en una ocasión, científicos positivistas transmiten por videocámara a nivel mundial una suerte de descubrimiento que tenía que ver con una pulga. Yo no sé si la pulga tiene 6 patas o si tiene 8, eso no lo sé.
Yo se las voy a hacer corta. El asunto es así. Transmitían a nivel mundial y ponían una pulga en una camilla. Entonces el jefe del grupo de científicos dice, vamos a decirle a la pulga que salte. Entonces le dicen, salte, y la pulga salta. Dice, vamos a proceder a estirparle una pata. Le sacan una pata y le dicen, salte, y la pulga salta. Eso pasa una y otra vez, y la pulga salta, hasta que le queda una pata sola. Entonces ahí el jefe del equipo dice, bueno, vamos a proceder a extirparle la última pata. Le sacan la última pata y le dicen salte, y la pulga obviamente no salta. Le vuelven a decir que salte y no salta. Entonces el tipo circunspecto mira a la cámara y dice, evidentemente, cuando a la pulga se le sacan las 6 patas, se queda sorda. Vale decir que uno puede llegar por una vía inductiva a encontrar lo que quiso buscar desde antes, es decir, que lo que uno se encuentre en la experiencia, digamos así, o en la praxis, va a ser confirmatorio de la hipótesis que desde antes tenía. Ese es un problema. Otro problema que tiene la gente como Gabriel, Oscar y otrora Federico, y me consta que en alguna medida Luis Di Santo también, pasa por el lado de que un científico positivista solo se enfrenta al fenómeno que quiere investigar. En tanto que aquellos que adscribimos a ciencias del orden conjetural, nos enfrentamos al fenómeno que estamos investigando, pero al mismo tiempo a las críticas del entorno científico que recaen sobre nosotros. Es como si hubiera 2 frentes abiertos al mismo tiempo. El tercer comentario y último que quería hacer es en relación al concepto de sujeto. Ciertamente Lacan en el seminario 11 dice la ciencia forcluye al sujeto, y hoy Gabriel hacía referencia a esto de que también Lacan dice el sujeto del psicoanálisis es el mismo que el sujeto de la ciencia. Yo ahí les preguntaría si esta aparente contradicción no se resuelve por el hecho de pensar que si el sujeto del psicoanálisis es el mismo que el sujeto de la ciencia, está del lado del investigador que, barrado él aunque no lo sepa, se hace una pregunta. Es decir, que el sujeto de la ciencia ya no sería el objeto investigado, sino él mismo haciéndose la pregunta. Me detengo acá. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y sí, tiene que ver con esto que decíamos al comienzo, ¿no? Que hoy nos interesaba hablar del campo del saber y del campo del no saber, ¿no? Y me parece que ahí podemos situar también una versión de la división subjetiva, ¿no? Pero en donde pensamos así la posición del investigador, ¿no? Ahí donde entre ese saber o las referencias de saber y el encuentro con el hecho sorprendente, el encuentro con esa regularidad inesperada que no deja de volver siempre al mismo lugar, incluso aún como en el caso de ese real que desde la astrofísica situamos en términos de la sustancia oscura, uno podría decir, bueno, hay como cierta conexión que podemos establecer entre esa oscuridad de la sustancia o la materia oscura y el objeto A, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, me gustaría abrir a ver quiénes tienen ganas de intervenir o hacer algún comentario o pregunta. Hay una pregunta de Jorge Romano a todos. A ver, dale. Pregunta, ¿están refiriendo tanto a la transmisión como la investigación?
o sea, están refiriendo que tanto la transmisión como la investigación están atravesadas por vicios políticos y científicos. Bueno, yo diría que sí, incluso en el campo del psicoanálisis, ¿no? Inevitablemente, por vicios y no solo por vicios. Ahora, lo que sí me gustaría situar en relación al recorrido que estamos proponiendo en el curso de posgrado, el recorrido tiene que ver con el que nosotros mismos fuimos haciendo y que desembocó en este interés particularmente puesto en el problema de la transmisión y los límites del lenguaje, no solo desde el punto de vista de la investigación, se podría decir en términos propiamente investigativos, sino en lo que eso tiene que ver tanto con los efectos en la clínica como lo que tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, bueno, hay como distintos puntos de interés que, bueno, nosotros mismos fuimos transitando y que tenemos el interés de compartir y de transmitir en ese recorrido que estamos proponiendo, bueno, que tienen su punto de articulación allí, ¿no? Brevemente, por ahí respondo un poquito algo de las preguntas que hasta ahora se dijeron. En relación al atravesamiento cultural e ideológico, justamente que tiene un sujeto, ya sea que esté enseñando, o esté transmitiendo, esté investigando, es inevitable. Es inevitable estar atravesado por una matriz social y cultural, incluso inconsciente, que uno no sabe realmente. Esto lo ha trabajado mucho Samaja, que por ahí uno, incluso las mismas decisiones están jugándose un poco también ciertas valoraciones o ideologías que uno tiene como inconscientes también, ¿no? Es inevitable ese juego. Y me parece que la graficación es este chiste que nos contaste, que nos contó Oscar Lamorgia, que es, qué sé yo, si yo estoy imbuido en que lo importante es escuchar o no escuchar, cuando le corté todas las patas a la pulga y no saltó, digo, no escuchó, ya estoy como determinado a ir a ese lado. Justamente partimos de eso para saber que es fallible, digamos, hay error, ¿no? Puede haber error, entonces sabemos, no vamos a dar certeza a eso a esa conjetura que armamos, y vamos a seguir armando otros abordajes para ir viendo que si desde otros ángulos también se da lo mismo o se da otra cosa, ¿no? Y sobre el tema de investigación, ¿no? Sobre qué uno quiere investigar, también ahí la paradoja y la dificultad para el psicoanalista es que el psicoanalista no va a investigar lo que quiere en la sesión, va a tener que escuchar lo que quiere el sujeto. Entonces ahí hay una paradoja, porque el investigador científico va con un propósito y aborda su objeto con ese propósito y con ese sentido. Y nosotros tenemos que abstenernos en un punto para poder escuchar qué es lo que viene, ¿no? Quería hacer un comentario. Sí, hola Luis, bueno, gracias. Digo, ¿cómo están? Adelante. Un comentario breve, porque me parece que esto que decía Jorge, ¿no? De los vicios, habría que ver qué es vicios, ¿no? Con respecto a qué. Pero más allá de eso, todos somos viciosos, podemos decirlo, ¿no? Pero más allá de eso, lo que como lector uno puede decir, ¿no? Que hay una diferencia en lo que se escribe con respecto al trabajo científico, ¿no? Y otra cosa es cuando uno lee filosofía de la ciencia, donde me parece que esos autores toman algo de la subjetividad del científico, que no suelen aparecer en los papers científicos por una cuestión de método y de validación de esos trabajos, y también consideran no como una variable independiente, sino que interviniente, el tema del azar, porque hay muchos
descubrimientos científicos que han tenido que ver con el azar, ¿no? Sí. Y se considera el azar como un elemento que favorece lo científico. Por eso digo, no es homogéneo tampoco el campo de la ciencia, como tampoco es el del psicoanálisis, que a veces al transmitir un caso, redondean lo que es ese caso para que esa presentación sea prolija. Y la realidad pudo haber sido otra totalmente diferente. Por eso digo, los ámbitos donde se presentan los trabajos muchas veces condicionan la posición de los investigadores también. Sí. Digo porque hay una tensión que se busca eliminar y que me parece que no hay que eliminar, hay que sostenerla. Y el psicoanalista en el buen camino me parece que está más advertido que cualquier otro investigador cuando se dedica a investigar de esto y lo pone en valor. Otros creo que lo quitan, lo neutralizan, lo censuran. Me parece que esa es una diferencia que vale la pena sostener en el horizonte. Bueno, nada más. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, lo reprimen, ¿no? Pero me parecía, sí, muy interesante esto que traías también. Eso en relación a la pregunta por los condicionamientos políticos, incluso en el campo del psicoanálisis, ¿no? Cómo el lugar de la presentación condiciona de algún modo o puede condicionar, ¿no? Si no se está advertido de eso. Pero por otro lado, parecía muy importante también destacar esto que introducías en términos del azar o lo que podríamos llamar también la contingencia, ¿no? Que nos remite al valor que Freud asignaba a las contingencias en los términos de las series complementarias, ¿no? Que tiene que ver con eso que en el transcurso de un análisis incluso puede presentarse de pronto como una contingencia que produce un viraje en el recorrido de ese análisis, ¿no? Bueno, eso parecía muy, muy importante destacar y te agradecemos, Luis, por el comentario. Sí. Estaba pensando mientras exponían que alguien, digamos, que haya llevado lejos su trabajo personal en análisis y se dedique, más allá de si es analista o no, ¿no? Más allá de que un analista deviene analista por su propio análisis, yo pensaba cuánta ventaja tiene un investigador en los términos de haber atravesado un trabajo personal de análisis, no para eliminar la variable sujeto, porque es ini no sé qué hable, ini no sé qué hable, o sea, no se puede derogar, digamos, pero estar advertido y poder pescar algo de esa subjetividad en juego, de lo propio, me parece que es una diferencia años luz con aquel que la niega o la reprime, o la niega conscientemente, o directamente ni sabe ni está enterado de del modo que procesa esa subjetividad. Me parece que es central. Sí, sí, de qué condicionamientos está afectado, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y que evidentemente los puntos ciegos, lo no analizado, también puede estar advertido de que hay un margen que aún llevando lejos su análisis personal no es manejable, que lo real es lo imposible y de ahí las tareas imposibles, dentro de ellas el análisis. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Eso me hacía acordar a que, nada, en ciencia, en física, ¿no? A veces lo que se estudia es medir cuál es el margen de error. O sea, la exactitud no está tanto dada en la medición, sino en el margen de error que tiene esa medición, ¿no? Esto es un poco eso, ¿no? Sí, de todos modos, acá se trataría de otra medición, que es de qué dimensión es el punto ciego, ¿no? Del investigador. Porque puede haber un margen de error en esos términos, pero si esos puntos ciegos coinciden
con aquello que se está investigando. Entonces, ahí es donde este cuento de la pulga cobra su máxima dimensión, ¿no? Toma su máxima consistencia, ¿no? Y en realidad, bueno, ahí no se hace más que confirmar la propia ceguera, ¿no? Paula, ¿vos querías intervenir? Sí, dale, adelante. Es algo un poquito más técnico, no sé si entendí bien, me van a decir. Con respecto a cuando Oscar explicabas la lógica de la vaguedad y decías al final con Russell que la vaguedad definitiva es el lenguaje. Y tú completabas, Gabriel, diciendo entonces que no hay vaguedad de lo real, en contrapunto. Y estoy de acuerdo. Entonces yo quería ver cómo se podría entonces articular con esta otra idea que tú traes, Gabriel, de Wittgenstein y la figurabilidad. O sea que entre la figura y lo figurado hay una cierta, digamos, correspondencia de estructura. Entonces, ¿cómo articular estas dos ideas? Figurabilidad, o sea, correspondencia de estructura entre figura y figurado, y por otro lado, que el lenguaje es la vaguedad, para ser un poco resumido, y que no hay vaguedad en lo real, con lo cual yo concuerdo también. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Bueno, porque, a ver, sí, a mí me daba miedo darte el micrófono, Paula, porque yo ya presumía que iba a ser una pregunta muy difícil, pero bueno. A mí me parece muy, muy, muy interesante porque justamente, ¿no? Y cuando se trata de representar lo que no tiene representación, ¿no? Además, tenemos un problema de otra naturaleza, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos eso que no tiene representación, por otro lado tenemos los intentos del sujeto de mostrar o poner de algún modo, visibilizar de algún modo eso que no puede decir, y en medio de eso está el analista, ¿no? Intentando captar lo que no tiene representación y lo que el sujeto expresa como puede, ¿no? Por eso Lacan dice que es una profesión, Freud dice que es una profesión imposible, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer con eso? Es lo que nos interesa desarrollar en el curso. Entonces, tiene que venir al curso. Sí. Sí, quizás en sintonía con la posibilidad de seguir trabajando estos temas en el curso, podemos agregar dentro justamente de los signos los índices y los ¿cómo se llama? Y los iconos y en su valor de metáfora, ¿no? Donde a lo mejor la metáfora ahí viene a jugar, a ponerse en el lugar donde no había nada, ¿no? Y produce algún efecto, ¿no? Perdón, hago una presentación de la colega que intervino recién, que es Paula Mazón, es una de las fundadoras del grupo de psicoanálisis de La Habana, ¿no? Actualmente residente en París. Y bueno, muchas gracias, Paula, por la intervención y por participar, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes y a todos. Bueno, ¿alguien más tiene ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta? No, a mí me gustaría que cuentes un poco, digamos, cómo han estructurado el curso, ya está estructurado, y un poco lo cuenten a los presentes. Bueno, ¿sí? Bueno, muy bien. Sí, ahí enseguida lo compartimos y ya con esto podemos cerrar el encuentro de hoy. Sí, estaba dividido en 3 módulos, lo habíamos pensado en principio. Dale, Oscar. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el primer módulo. Está pensado como cierta progresión, ¿no? El módulo 1 sería abordar los fundamentos metodológicos y epistemológicos. El psicoanálisis, la investigación, los paradigmas científicos, introducción a la problemática de investigación,
un poco lo que tocó hoy Gabriel al principio. Después el tema de los paradigmas, empezar a ver si hay alguna especificidad de la investigación clínica psicoanalítica. Ahí aparece el tema del singular, el valor de la formulación de preguntas, que casi no lo trabajamos hoy, pero es muy importante, en el abordaje de los indicios psíquicos y la captación de lo real. El módulo 2 ya es investigar en psicoanálisis. Entonces, por un lado, delimitar el campo e incumbencias de la investigación psicoanalítica, el valor del caso en una clínica de singularidad, le damos mucho valor al trabajo en relación al caso clínico, ¿no? El encuentro con el hecho sorprendente, ahí trabajamos el tema de la abducción del descubrimiento, la problemática del objeto y el sujeto. Bueno, introducimos aportes de la lógica y la semiótica, la búsqueda de la consistencia y la articulación entre deducción, inducción y aducción. Y bueno, nada, retomando la experiencia freudiana y en relación a la experiencia investigativa y los desafíos que nos propone la clínica. Y el módulo 3, por último, es el problema de transmisión, los límites del lenguaje, o sea, tomamos el nombre del libro, y retomamos un poco lo que venimos trabajando, búsqueda de la lengua perfecta, las barrotes de la jaula, el encuentro con el sinsentido, ¿no? La correspondencia estructural y la figurabilidad lógica, todos estos temas que partimos desde Wittgenstein. La propuesta terapéutica que da Wittgenstein, ¿no? Él no es psicoanalista, es filósofo. Los juegos del lenguaje, que son un avance, ¿no? y un segundo escalón del desarrollo wittgensteiniano. Ya la articulación de los signos peircianos con la clínica, la mostración, iconicidad, diagramas en la lógica de relativos, y aportes de la semiótica peirciana para formalizar algunas intervenciones analíticas, los límites del lenguaje entre Wittgenstein y Lacan, y por último, trabajo que hacemos al final, que es del matema, los límites del matema, y a partir de ahí lo que mismo Lacan propone en algunos lugares, que es el patema, palabra, afecto y cuerpo. Bueno, ahí ver de vuelta una vuelta por la topología y una lectura semiótica del acto analítico es un poco lo que proponemos al final. Bien, hay alguien que pregunta del auditorio si todas esta propuesta, estas ideas sirven para, digamos, quienes están trabajando y formándose como acompañantes terapéuticos. Entiendo que alude a si pueden nutrirse para su función con el tránsito de estas preguntas que ustedes plantean, y agrega, porque también en nuestras tareas hay personas que creen que los vamos a ayudar a mejorarse en pocos días o meses según la patología. Esto lo pregunta María José Olivera Bassi y lo pregunta a todos. Ah, bien, bien. Sí, bueno, creo que vi ahí un comentario en el chat. Creo que María José está también con otro colega de Chivilcoy, que aprovecho para saludarlos, con Luis. Sí, me parece una pregunta muy, muy pertinente también. En realidad pensamos que lo que vamos a desarrollar y lo que venimos desarrollando, por eso tiene que ver con el título de nuestro segundo libro, ¿no? Que es investigar la subjetividad, ¿no? Con lo cual pensamos que es una propuesta de interés para bueno, todos quienes están trabajando en el campo de la subjetividad y particularmente en el campo de la clínica en salud mental, ¿no? No solo parece que es el interés en el campo del psicoanálisis, sino que podemos hacerlo extensivo a todo aquel que esté interesado en la investigación de la subjetividad, ¿no? Incluidos los acompañantes terapéuticos, por supuesto. A ver, ¿algún comentario más? Gaby, yo tengo un comentario más para hacer. Dale.
que me parece que va en apoyo de esta cuestión de la casuística o de la estadística fundamentando el acontecer de una ciencia. Una es una anécdota breve. Una persona que conozco hace como 30 años hizo un doctorado en una universidad y tomó como padrino de tesis a Miller. Esta persona estaba centrada en la plataforma giratoria entre la fobia y la perversión. O sea, ese era el eje de su trabajo. Entonces, en un momento dado le pregunta a Miller, yo no la nombro no por nada en particular, sino que no sé si quiere ser nombrada o no, pero el tema fue así. Le dice, ¿con qué casuística yo tengo que respaldar esta hipótesis? Y Miller le dice, un solo caso que esté bien planteado, lógicamente bien planteado. Eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos que Freud entra al psicoanálisis por la histeria, Lacan lo hace por la psicosis, pero Freud establece el mecanismo paranoico y los 4 axiomas a partir de leer Memorias de un enfermo nervioso. No con 500 casos de casuística. Creo que en relación a eso se puede entender la propuesta de Gabriel y Oscar. Bueno, Sí. muchas gracias, Sí. Oscar. Sí, gracias. Igual no somos los pioneros con el tema del caso clínico. Ya viene de... Nosotros nos sumamos a una serie, ¿no? Bueno, pues está el texto de Nacio, ¿no? que lo hemos trabajado bastante, ¿no? La importancia del caso clínico para el psicoanálisis, sí, ¿no? de distintas perspectivas. Una cosa más, si me permiten. Sí, dale, Luis. Y no quiero quitarles mucho tiempo, pero es lo siguiente. Lo que dice Oscar también está considerado de cierta perspectiva en la investigación científica hoy. No nos olvidemos que, aunque hay importantes diferencias, existe la metodología cualitativa de investigación, que muchas veces toma un caso, o pocos casos, que no se basa en una cantidad, o sea que hay puentes epistemológicos de conversación con otras disciplinas que se pueden establecer, con diferencias, ¿no? Porque la verdad que no vamos a encontrar a alguien que piense igual que nosotros, sin olvidar que en el mundo del psicoanálisis también hay una diversidad enorme. Pero esto existe, o sea, hay receptores, por llamarlo de alguna manera, de estas ideas en otros lados, con las diferencias del caso. Por eso me parece que esto que ustedes vienen trabajando hace tiempo va a tener eco no solamente en el mundo analítico y más allá del curso que den ahora, sino como ideas y como conceptos para establecer diálogos posibles. Bueno. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y sí, ahí retomamos también esto que decíamos, que citábamos a Heisenberg, ¿no? Cuando dice que el método se desprende del objeto, ¿no? Y entonces ahí podemos decir que justamente eso hace que podamos sostener ciertos diálogos, pero también de encontrar cierto límite en la medida en que trabajemos con, incluso si pensamos en el campo de la subjetividad, bueno, qué es extrapolable de un caso a otro, ¿no? Y qué no es extrapolable, ¿no? Y en ese sentido, en fin, uno podría sostener también que cada caso es una investigación, ¿no? Pero bueno, esperamos hayan disfrutado de este encuentro y a quienes estén interesados los esperamos a partir del 10 de abril, en Causa Clínica, y por este mismo canal. Sí. Bueno, muchas gracias por estar.
Un aplauso virtual a todos los participantes, los disertantes, quienes intervinieron y quienes escucharon atentamente la conferencia. Gracias, gracias, gracias. Bueno, un fuerte Gracias. abrazo para todas y todos.